Digo, ¿Macri no forma parte de la casta política? Primero, su discurso, cuando llegó al gobierno, no era un discurso antiliberal, era un discurso liberal. ¿Qué es Macri? Un socialdemócrata, o sea, es de izquierda. Si el hombre además hace una autocrítica y decide, bueno, ahora voy a abrazar más fuerte la idea de la libertad, me parece que él está del lado de los halcones, no de las palomas. El primer balance de la parte económica de Macri. Inflación. Recibió 27% en 2015, la llevó a 56% anual. Pobreza. Recibió 30 puntos en 2015 según la UCA, la llevó a 34 según el INDEC. Desempleo. Recibió 7% de desocupación, lo llevó al 10% de la población. Más de 23.000 empresas cerradas en 4 años. Endeudó 65% más al país. Duplicó el riesgo país. ¿Usted estaría dispuesto a irse al bloque de Juntos si lo invitaran? Sí, dentro de lo que es la parte del PRO, pero sí tendría, y de hecho tengo diálogo con los halcones. La respuesta es sí con los halcones. Y lo otro que también es falso es que todo esto es culpa de, digamos, del Fondo Monetario Internacional, es culpa de Macri. Vos dijiste que no había que ir al fondo. Yo dije que si seguíamos con esta política de porquería, íbamos a terminar en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, es lo que yo dije. Está bien. O sea, pero es porque, digamos, justamente hicieron mal la política económica. El siglo, si querés, del siglo XX en adelante. Cuando la Argentina empezó con una decadencia, en todos esos años nunca hubo un gobierno, ¿fueron todos iguales con distintos modos? No. No, sí hubo uno que fue bueno y fue el mejor de la historia. ¿Cómo? El primer gobierno de Menem. Inmediatamente a su asunción, el gobierno produce un cambio hacia un rumbo diametralmente opuesto al proclamado en la campaña. Y el liberalismo económico es el modelo que orienta su política al servicio de los cambios económicos de la época. No hay duda que la credibilidad está depositada en un hombre, que es el presidente de la Nación en este momento, que es Carlos Menem. En un periodo más de seguir haciendo lo que decimos, vamos a lograr que una renovación no produzca ningún tipo de caos ni ningún tipo de miedo. Si ustedes estuvieran dentro de una empresa y les dicen que necesitan aumentarles el horario de trabajo manteniéndose el mismo sueldo, hay que hacerlo, creo que sí. Te digo sinceramente, con la falta que hay, creo que sí. Estás un montón de tiempo después sin encontrar nada, entonces tenés que agarrarlo así. El primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia, por lo que hizo Cavallo en el Ministerio de Economía. El plan de convertibilidad cierra en sí mismo. Es un plan de disciplina fiscal y monetaria para asegurar la estabilidad. ¡Cavallo! ¡Compadre! Otro tema crucial en el que no cederemos ni un ápice es en el de la reestructuración y privatización de empresas. Ya se ha disminuido en 60.000 personas el empleo público. Por lo que hizo Cavallo en el Ministerio de Economía. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, a Javier Milei? Yo lo veo muy bien. Las ideas que pregona son las ideas correctas. Yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia y con el ministro Cavallo dieron la orientación económica que eran prácticamente las mismas que la nuestra. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Y el segundo gobierno de Menem, que es tan criticado, está tercero. Las fábricas nacionales no pueden competir con las importaciones y deben bajar sus persianas. La medida se inició con el corte de rutas 11 la desocupación se vuelve el gran problema de la época. Que dé trabajo a todos los que no tienen trabajo, así de muy simple. ¿Por qué no consigo trabajo yo? ¿Cómo va a resolver la desocupación? ¿Cuándo va a haber menos desocupación? Que dé trabajo. ¿Por qué hay tanto desocupado? Si usted fuera presidente, ¿volvería al sistema de AFJP? Sí, es toda mi intención. Sí. ¿Cambiaría usted la edad jubilatoria? Eso hay que hacer los cálculos en función de la evolución de la transición demográfica en Argentina. Que hoy te voy a contar qué fueron las AFJP. Las personas aportaban a una cuenta de capitalización individual en una empresa que eran estas AFJP. Se iban a jubilar con lo que lograran aportar, ¿sí? O sea, no se iba a aplicar nada de los beneficios que se aplican actualmente. Entonces, podían pasar varias cosas.
que la persona cuando llegara a la edad del retiro, a la edad jubilatoria, tuviera un monto ahorrado que le resultara suficiente como para tener una jubilación digna, ¿sí? O sea que lo que vos ibas a cobrar año a año no tenía tanto que ver o no tenía nada que ver con, por ejemplo, una fórmula de movilidad automática, sino con cuestiones de rendimiento financiero, de las que el jubilado es ajeno porque él no decide en qué se invierte ese dinero. Pero, ¿qué es lo que pasaba en la mayoría de los casos? Como nosotros estamos en un país en el cual la gente normalmente no es que trabajó toda su vida en blanco, sino que muchos tienen baches de haber estado desempleados o trabajando de manera no registrada, la mayoría de la gente cuando llegaba a la edad jubilatoria no tenía fondos suficientes como para garantizarse una jubilación digna de por vida. Entonces, acá se pactaba otra modalidad, ¿no?, que consistía básicamente en que la persona le iban a ir pagando, ¿sí?, lo que había en la cuenta de capitalización hasta que en un momento ese saldo se iba a agotar y esta persona, por ejemplo, empezó a cobrar a los 70 y quizás a los 80 o 78 años se quedaba sin jubilación. O sea, imagínate lo que sería quedarte sin jubilación y obviamente sin posibilidades de trabajar a esa edad. También podía pasar que si fallecía el beneficiario no alcanzara el dinero para garantizar una pensión a la viuda o a los hijos menores, ¿sí? Bueno, por eso existe una tercera modalidad, que es la única modalidad del régimen de las AFJP que sigue vigente hoy en día. Esto era básicamente para las personas que se habían incapacitado, jóvenes, entonces no habían aportado mucho, y también para las personas que habían fallecido siendo jóvenes, ¿sí? En estos casos, como había muy poquito dinero, lo que se hacía era transferir este dinero a una compañía de seguros de retiro que firmaban un contrato por el cual le iban a pagar una renta, ¿sí?, por el tiempo que viviera esta persona. Pero esta renta, la verdad es que es muy baja. Hoy en día hay personas que están cobrando 17.000 pesos de pensión, ¿sí? No cobran ni siquiera una pensión mínima. Y la única forma que tienen de llegar a cobrar el mínimo es haciendo un juicio para que la justicia obligue a que ANSES les pague un complemento al mínimo. O sea, estos son los únicos que quedaron de las FJP y la verdad es que no quedaron muy felices cuando la jubilación mínima, al momento que yo estoy grabando este video, está en 70.000 pesos, ¿sí? ¿Qué pasaría si se crea un régimen de capitalización, sobre todo en base a los sueldos que vos cobrás? Y hay que ver la confiabilidad de las empresas, etcétera, porque también puede ser que quiebren, etcétera, y eso generaría toda una serie de problemas, ¿no?, con tu ahorro. Y por otra parte, otro punto que es importante a nivel, digamos, macro. Supongamos que, no sé, a partir de marzo del año que viene, todas las personas empiezan a aportar a una FJP. ¿Con qué plata se le va a pagar las jubilaciones a los que están jubilados en el mes de abril, por ejemplo, porque no va a entrar más el dinero de los aportes, ¿sí? Entonces, esto no es algo tan simple, instalar un régimen de AFJP. ¿Sacarías el 14 bis de la Constitución? Sí, absolutamente. ¿Sacarías el artículo 14 bis de la Constitución? Exactamente. Que es parte del cáncer argentino. ¿El 14 bis es parte del cáncer argentino? Claro, obvio. El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios el derecho de huelga,
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Ha sido candidata a diputada, así es que, digamos, no es solo una bella señorita. Bueno, la belleza de los liberales es para demostrar que somos superiores también en ese aspecto. Así que está bien que uno lo miren un poco como... Es una cuestión de raza, ¿no? No solo en lo productivo, somos superiores en lo moral y además somos superiores en lo estético. Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas, que tiene una prevalencia altísima, la muerte hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Y además implicaba más gasto, o sea, eso no funciona así. Pero esta ley, esta en particular, que tiene una prevalencia en fallecimiento de bebés hasta un año... Nosotros votamos en función del ideario liberal. Y eso, digamos, o sea, si ya tenés los hospitales, ¿por qué no lo hacen? ¿No, acaso no tenés hospitales públicos? Es como cualquier otro problema que vos tengas en tu vida. ¿Por qué se lo querés trasladar al sector privado? O sea, ¿por qué vos te crees que tenés un privilegio sobre el resto de los seres humanos? También. ¿A vos te parece que está bien financiar por la fuerza el problema de otra persona? Bueno, es lo mismo que te diga, mira, vos tenés una cardiopatía como adulto entonces quiere decir una pulmonía y no te atienden. Entonces vamos a este ejercicio. Entonces, si yo tuviera algún problema personal, ayer no lo permita, ¿sí? Entonces yo puedo sacar una 9 milímetros, ponértela en la cabeza, robarte el dinero, porque mira, tengo que resolver este problema. ¿A vos te parece bien eso? Lo que yo creo que... No, digo, esta es una pregunta moral. O sea, ¿está correcto o no? Bueno, pero por eso hay que definir qué es problema de cada uno. ¿Y quién define entonces? Fertilidad, pero de vuelta, entonces, ¿quién es el que define qué es problema? Entonces... Eso se llama salud pública. Se llama salud pública. Definir... No, bueno, pero eso hay que definir. Hay cosas que antes no existían, pero y empiezan a existir porque avanza la medicina. Lo que estoy diciendo es que vos eso lo tenés que financiar por la fuerza, porque se financia con los impuestos. Entonces, ¿quién es el que define qué se debe cubrir o qué no se debe cubrir? Y de vuelta te encontrás entonces con alguien que está planificando por el resto de los seres humanos. Es un error. Es decir, eso no puede funcionar. Primero, si vos tuvieras toda la información necesaria para resolver ese problema, ya lo hubiera resuelto el sector privado. Por lo tanto, es decir, vos estás imponiendo forzadamente... El sector privado ya lo cubre. Bien, por eso te lo digo. Pero que hay gente que no accede. Pero de vuelta, ¿pero vos por qué, digamos, creés que entonces tenés derecho a ponerle una pistola en la cabeza a la gente para sacarle dinero a uno, para dárselo a otro, para aplicarlo encima en lo que a vos se te da la gana? Bueno, por eso debe haber un consenso en cuál es la canasta prestacional. Pero no hay consenso. Bueno. Porque aun cuando todos los agentes fueran racionales, sus preferencias fueran coherentes, el agregado de todo eso no te da una relación coherente. Javier Milei viene de semanas desastrosas. Ahora arrancamos con un repaso de lo que fue cada una de sus burradas una a una. La primera, la venta de niños, mirá. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? Es una discusión filosófica que... o sea, ni siquiera sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende en qué términos estés pensando. Tiene que ver con lo que decidió la sociedad y cómo la sociedad piensa determinadas cosas y determinar esas reglas de juego. La mayoría de las personas que yo conozco, si vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños, te diría no. No, me parece un espanto. Se manifestó a favor de la venta de órganos. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado. ¿Por qué, digamos, seguramente si vos tuvieras... De hecho, hay estudios que están hechos en Estados Unidos que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno. O sea, digamos, a ver,
¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Digo, ¿cuál es el punto? También dijo que el que se tenga que morir de hambre, que se muera de hambre. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? También podés elegir que Morirte si de hambre. querés morirte. Y claro, No, es que obvio. Yo no me quiero morir. ¿Vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre? A Sinceramente. ver, cada uno puede hacer de su vida lo que Por se le eso, dé la pero gana. vos sinceramente decís, en esa situación, una A persona... ver, si vos tenés la posibilidad de trabajar